La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. La región latinoamericana continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia de la colonia y la neocolonia, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos. Y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho. El nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La historia es un profeta, con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que han llegado a América por servir a Dios y a su majestad y también por haber riquezas. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí en la actual Bolivia y las de Zacatecas y Guanajuato en México. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía 3 veces el total de las reservas europeas, y estas cifras cortas no incluyen el contrabando. Cada región se identificó con lo que produjo, y produjo lo que de ella se esperaba en Europa. Al fin y al cabo, en nuestro tiempo, la existencia de los centros ricos del capitalismo no puede explicarse sin la existencia de las periferias pobres y sometidas. Unas y otras integran el mismo sistema. La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida, para hacer posible la mayor concentración de riqueza de que jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial. Se vendían las tierras con los indios adentro. Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados. Los indios han padecido y padecen, síntesis del drama de toda América Latina, la maldición de su propia riqueza. Durante poco menos de 3 siglos, a partir del descubrimiento de América, no hubo para el comercio de Europa producto agrícola más importante que el azúcar cultivado en estas tierras. Se alzaron los cañaverales en el litoral húmedo y caliente del nordeste de Brasil y posteriormente también las islas del Caribe, Barbados, Jamaica, Haití, la Dominicana, Guadalupe, Cuba, Puerto Rico y Veracruz y la costa peruana resultaron sucesivos escenarios propicios para la explotación en gran escala. Inmensas legiones de esclavos vinieron de África para proporcionar al rey azúcar la fuerza de trabajo numerosa y gratuita que exigía, combustible humano para quemar. Las tierras fueron devastadas por esta plata egoísta que invadió el Nuevo Mundo arrasando los bosques, malgastando la fertilidad natural y extinguiendo el humus acumulado por los suelos. Hasta mediados del siglo XVII, Brasil fue el mayor productor mundial de azúcar. Simultáneamente, la colonia portuguesa de América era el principal mercado de esclavos. La mano de obra indígena, muy escasa, se extinguía rápidamente en los trabajos forzados, y el azúcar exigía grandes contingentes de mano de obra para limpiar y preparar los terrenos, plantar, cosechar y transportar la caña y por fin molerla y purgarla. Asimismo, la sacarocracia alumbró su engañosa fortuna al tiempo que sellaba la dependencia de Cuba, una factoría distinguida cuya economía quedó enferma de diabetes. Ya con la Revolución Cubana, cuando cayó Batista, Cuba vendía casi todo su azúcar en Estados Unidos. 5 años antes, un joven abogado revolucionario había profetizado certeramente que la historia lo absolvería. Había dicho en su vibrante alegato:
Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta azúcar para importar caramelos. Venezuela se identificó con el cacao, planta originaria de América, durante largo tiempo. Habíamos sido hechos para vender cacao y distribuir en nuestro suelo las baratijas del exterior, decían los venezolanos. Posteriormente, en 1873, se inauguró en Venezuela una edad del café, y ya en el siglo XX el país se convirtió de súbito en un manantial de petróleo. Los excedentes agrícolas norteamericanos son, como se sabe, el resultado de los fuertes subsidios que el Estado otorga a los productores. Con tal movida económica arremetieron contra las plantaciones latinoamericanas. Así, el algodón fue el principal producto de exportación de Paraguay hasta que la competencia ruinosa del norteamericano lo desplazó de los mercados. Asimismo, Uruguay perdió el mercado canadiense para su arroz. Así el trigo de Argentina, un país que había sido el granero del planeta, perdió un peso decisivo en los mercados internacionales. Para la economía peruana, el algodón es la segunda fuente agrícola de divisas. El petróleo es, con el gas natural, el principal combustible de cuantos ponen en marcha el mundo contemporáneo, una materia prima de creciente importancia para industria química y el material estratégico primordial para las actividades militares. Es el bien más monopolizado en todo el sistema capitalista. Con el petróleo ocurre que los países ricos ganan mucho más por tomarse el trabajo de consumirlo que los países pobres por producirlo. La diferencia es 10-1. De los $11 que cuestan los derivados de un barril de petróleo, los países exportadores de la materia prima más importante del mundo reciben apenas $1. Fuente: Las venas abiertas de América Latina. Escrito por Eduardo Galeano.